Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curvo Degua, le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. Esta noche utilizamos el hashtag encuesta CA. Hablamos acerca de los resultados que ha arrojado la encuesta de Borges y Asociados a pedida de Canal Antigua y revista Contrapoder. Encuesta CA es nuestro hashtag de la noche, @Canal Antigua. Canal Antigua a través de Facebook y las cuentas de nuestros analistas de hoy. En el caso de Quique Godoy, quien lo hace a través de su cuenta @Quique Godoy, y del licenciado Edgar Ortiz, quien lo hace a través de su cuenta @Edgar_Ortiz GT, para que usted interactúe con nosotros. Yo participo de la discusión a través de mi cuenta @JKSandoval_. Para comenzar esta noche con encuesta CA, estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Encuesta de Canal Antigua y revista Contrapoder revela que en segunda vuelta Jimmy Morales estaría a 2 puntos de Manuel Valdizón. Acción Ciudadana solicita al Tribunal Supremo Electoral que revoque las inscripciones de 90 candidatos a puestos de elección popular. Las autoridades de El Salvador registraron al menos 34 muertes violentas solo durante este jueves en diferentes partes del país. Y el club municipal empató a 1 ante su similar de Santa Tecla de El Salvador en el marco de la Liga de Campeones de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, CONCACAF. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Esta noche estamos con encuesta CA como nuestro hashtag de la noche y le vamos a presentar algunos de los resultados más importantes que ha arrojado esta encuesta. Ya le decía, Borges y Asociados. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Revisamos la encuesta y los principales datos que esta nos arroja. Vamos a esta, la primera de las respuestas. Si las elecciones fueran hoy, con boleta simulada, ¿por quién votaría en julio? La respuesta de los guatemaltecos era la siguiente. Para el caso de Manuel Valdizón, el resultado era del 35,1%, 14,5% para Jimmy Morales y 12,9% para Sandra Torres. En agosto los resultados son los siguientes: un descenso de 4 puntos porcentuales para Manuel Valdizón, 30,9%, un ascenso de 6 puntos porcentuales para Jimmy Morales hasta el 20,6%. Sandra Julieta Torres se mantiene en el margen que ha estado a lo largo de prácticamente toda la carrera electoral, entre 15 y 12 puntos porcentuales, 12,9 en julio, 15,8 en el mes de agosto. Y en el caso de Suri Maite Ríos Sosa, ella sí hace un incremento hasta el 4,1% en el mes de agosto. Vamos a la siguiente de las gráficas, siempre en esta de por quién votaría hoy con papeleta simulada. Entre otros candidatos se repartiría el 3,3%, Mario Estrada 3%, Lizardo Sosa también un 2,6%, Roberto González, Juan Gutiérrez, y lo que ha disminuido, al menos en 2 puntos porcentuales, es el no sabe, no responde, voto en blanco, que han sido los temas importantes. Luego de la presentación hablaremos de la otra metodología que ha sido con papeleta abierta. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Bajo la metodología de pregunta abierta, ¿por quién votaría usted si las elecciones fueran hoy? En el caso de Manuel Valdizón, ha registrado un descenso aquí muy importante de 7 puntos porcentuales, desde el 37,5 hasta el 30,4. Jimmy Morales, a la pregunta abierta, ha tenido un incremento igual del 6%, con el 19,2. Sandra Julieta Torres se queda en sus márgenes entre el 13,1 en julio, 15,1 en el mes de agosto. Y Suri Maite Ríos Sosa, pues en esta sí hace un incremento de 2 puntos porcentuales hasta el 4,4%. En cuanto a los otros candidatos,
podemos ver que se reparten 7,1 Mario Estrada, Lizardo Sosa, Roberto González, y también hay un descenso en cuanto a la pregunta abierta hasta el 15,6% de las respuestas que tenemos. Más adelante haremos un empalme con la pregunta en una eventual segunda vuelta. ¿Por quién votaría usted si las encuestas fueran hoy, las elecciones fueran hoy? Vemos la intención de voto para Manuel Valdizón, 37,3% en una eventual segunda vuelta contra un 35,5% de Jimmy Morales, y un no sabe no votará en este empalme entre Jimmy Morales y Manuel Valdizón, tan solo un diferencial de 2 puntos porcentuales. El otro de los empalmes, que sería entre Manuel Valdizón y Sandra Julieta Torres, si las elecciones fueran hoy en segunda vuelta, aquí vemos un tema interesantísimo: 38,3% contra 24,5% contra Sandra Julieta, y la cantidad de personas que no votarían ante un empalme de esta naturaleza se incrementa hasta el 32,8%, indudablemente clase media, centros urbanos, la que estaría dejando de asistir a las urnas en dado caso se diera este empalme. Y en cuanto a Jimmy Morales y Sandra Julieta Torres, según las respuestas a Borges y Asociados, 37% para Jimmy Morales, 26,1% para Sandra Julieta Torres, y usted ve un descenso en cuanto a las personas que no asistirían a votar hasta el 28,7%, lo cual pues le habla de ese voto urbano dentro de los resultados de Borges y Asociados a pedido de Canal Antiguo y revista Contrapoder. Le doy la bienvenida, le doy buenas noches a Quique Godoy. Buenas noches, don Juan Carlos Sandoval, licenciado de Ortiz. ¿Qué tal? A ver, 2 semanas desde la última medición para esta. Se veían levantado rápido. Sí, es un levantado rápido, y es para poder ver si había algún avance y se van consolidando ciertas cosas. Lo hemos hablado ya en un par de ocasiones. Aquí hay 3 cosas que hay que poder analizar. Se está empezando a caer un poco más acelerado el voto de Manuel Valdizón, pero tiene un piso. Tiene un piso que probablemente estará entre 28 y 30%, esa intención de voto de Manuel Valdizón. Y parte de lo que se está cayendo es lo que es el voto blando que tenía Manuel Valdizón en esa estructura. Ese es un poco el análisis que he logrado hacer. Ese voto blando viene de 2 grandes áreas. Viene de personas de clase media urbana, pero de los estratos más bajos de esa clase media urbana, pero también de una estructura o un espacio que se le llama el área periurbana de la ciudad. Un área donde son personas que viven en los municipios cercanos a un municipio como la ciudad de Guatemala, pero viven en área rural de esos lugares. Por ejemplo, en aldeas en Fraijanes, aldeas en San José Pinula, en Villacanales, donde viven, incluso regresan a su casa muy probablemente y viven todavía con piso de tierra, sin agua potable, pero trabajan todo el día en la ciudad de Guatemala. Entonces tienen una relación y hábitos de consumo muy de clase media urbana, pero viven realmente en una situación de pobreza, tal vez no pobreza extrema, pero sí de pobreza en las áreas periurbanas de la ciudad. Esa población es la que estaba un poco jugando al triunfalismo, a estar apoyando al que potencialmente podría ser ya el ganador formalmente. Cuando uno revisa esto, lo que está sucediendo es que está migrando un poco de ese voto y se va a 2 lugares, hacia Sandra Torres y hacia Jimmy Morales. Por eso vemos un poco de incremento en ambos lugares. Ese voto se está raspando un poco y se está yendo para esos lugares principalmente. Y Jimmy Morales está consolidándose como el voto útil, como la opción para poder dejar fuera por lo menos a alguien como Sandra Torres, y eso empieza a moverse un poco un voto, no de un triunfalismo, sino que una especie de voto que está empezando a apoyar el voto de Jimmy Morales por el voto útil, pero además empezando a capturar parte de ese voto que les digo, un voto periurbano, que son esas áreas, no urbanos marginales, pero sí urbanas de los municipios vecinos de Guatemala, o de Xela, o de Cobán, o de otros municipios de ese tipo, que empiezan a capturar, tenía que decir Cobán, que empiezan a capturar ese voto que está en sus alrededores, y eso, este es un poco ese voto que está empezando a capturar. Esos son los movimientos ya finos. ¿Podría pasar algo radical todavía en estos últimos 15 días? Sí, todavía podríamos hacer un par de cosas, pero yo lo voy a dar un poco por ahí para que vayamos profundizando un poco más en ese tema. Ahora voy con Eli Ortiz, solo entramos con Encuesta CA, que es nuestro hashtag de la noche. Nos dice: Aurora, me parece increíble que todavía haya tanta gente que votaría por Valdizón. Es un trabajo de mucho tiempo, no es un trabajo que surja de la noche a la mañana, lo de Manuel Valdizón. Néstor, esta al igual que otras encuestas, no nos da datos reales ni seguros. La duda se aclarará el 6 de septiembre, como cualquier encuesta, Néstor.
Carlos nos dice el resultado de la encuesta CA versus la que publicó ayer República GT son demasiado similares. Inexperiencia versus corrupción, así las cosas, dice el señor Carlos. Señor Nájera, entiendo el clamor popular por el voto nulo, pero el 6 de septiembre debemos de sacar a Manuel Valdizón de la jugada. Alejandro nos plantea un voto razonable, es la mejor arma contra el político corrupto. Mientras esto existan, habrá corrupción en nuestra Guatemala. Nos dice Alvarado Corado, en segunda vuelta Jimmy Morales ganará. El señor de León, ¿a quiénes realizan estas encuestas? ¿En qué número de personas se basan? Yo nunca he sido encuestado. Lo hemos platicado varias veces. La posibilidad de que usted pueda ser encuestado es ínfima, ínfima, para que usted pues se tome en cuenta de que cualquier estudio de esta naturaleza anda entre las 1.200 y 1.300 encuestas dentro de un universo total de más de 7 millones de lectores. La probabilidad de que usted sea encuestado es muy pequeña de verdad, y que usted conozca a alguien que lo hayan entrevistado también es pequeña. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Edgar Ortiz. Gracias, Juan Carlos y Quique, buenas noches, y a todos los que nos acompañan también en las 10 p.m. en esta ocasión. Una encuesta sin duda sorpresiva para muchos, ¿no? Porque ha habido un repunte bastante rápido, digamos, de Jimmy Morales, pero algo que ya conversábamos también con Quique en un programa de Este Oeste, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que mientras más se acercan las elecciones, el indeciso tiene que tomar alguna opción. Y yo creo que de alguna forma las encuestas pasadas reflejaban dos fenómenos, ahí coincido con Quique en uno. Un fenómeno primero era el voto blando de Manuel Valdizón, que obviamente en plan le toca, ¿no? Que es un poco lo que uno ve a veces en algunos votos rurales o de clases, o de, digamos, sitios periféricos, ¿no? Un poco ya, incluso ustedes ven algunos fenómenos, sitios donde ya casi que por partidos es más bien la cosa, ¿no? Y Valdizón estaba bastante fuerte y obviamente se ha debilitado por los hechos de corrupción y toda la información que ha estado llegando a la gente, ¿no? Y por otro lado, yo creo que había mucha apatía de las clases urbanas hasta hace muy poco tiempo, y lógicamente las protestas han desatado algún sentido de civismo en mucha gente que a lo mejor era más apática que de costumbre en otras elecciones, y no había canalizado su descontento hacia ningún candidato. De hecho, yo creo que Jimmy Morales tampoco es que encare una ideología clara o una propuesta clara, sino más bien se posicionó como el candidato antisistema o anti que su discurso no lo es, ¿verdad? No, claro, pero anti-establishment de alguna forma, aunque sea por default, aunque sea porque no hace nada, porque en realidad uno se da cuenta que nosotros que estamos en la coyuntura, no es Trump, no es un tipo, digamos, escandaloso, sino más bien es un tipo que por su ausencia, digamos, en los medios se ve como atípico, ¿no? Como perfil bajo, como un tipo cívico, entre comillas, ¿no? Nadie sabe de qué ideología es, qué propuestas tiene, absolutamente nada. Recién está saliendo en algunos vídeos, por ejemplo en internet, muy cortos, por cierto, y de propuestas muy así generales. Le vi, por ejemplo, alguno de los hospitales, ¿no? Que dice, yo garantizo medicinas, por ejemplo. O sea, es un tema en el que no te mojas, ni para un lado ni para el otro. ¿Quién va a estar en contra de que haya medicinas en el hospital? Bueno, nadie. Bueno, nosotros lo tuvimos en nuestro espacio radial, y ahí le hablaba, por ejemplo, de autodefinirse como un libertario, aunque pues tenía algunas cosas que pues no casarían con el pensamiento libertario per se. ¿A qué me refiero? Se declara como una persona que no estaría de acuerdo al aborto, por ejemplo, ¿no? A la legalización del aborto. Tampoco nos daba una idea de tener un Estado extremadamente reducido, y es más, habla de sí al endeudamiento, pero un endeudamiento bien orientado, según él plantea. Por lo tanto, definirlo como un libertario habría... Definirlo como algo, diría yo, porque claro, es que tampoco hay una idea clara de quién es. No, pero es que él se autodefine, a eso me refiero. No, claro, claro, pero en otros espacios, por ejemplo, se ha definido como un nacionalista, como uno de centro, según el digamos, escenario o plató que comparta, él de alguna forma ha mutado, ¿no? Aunque, claro, se ha visto una reducción en su imagen pública, justamente porque creo que está jugando la carta más inteligente que tiene, es un poco al despiste, ¿no? Nadie sabe dónde canalizar su voto, sobre todo porque cada vez más el voto urbano se es consciente de que el voto nulo no es la solución. Entonces, como el voto nulo es la solución, tengo que elegir por alguien, y ese alguien se ha vuelto Jimmy. Y ahí se vuelve la razón doble, por el voto útil, pero además, parte de lo que estaba explicando Edgar tiene esta lógica.
mientras más claro y más contundente sea sobre algún tema en particular, más probable que se va a generar algún anticuerpo. ¿Por qué? Él puede decir el día de mañana que está de acuerdo en que salgan los soldados a hacer también el trabajo de seguridad. Pero hay gente que no le gusta, entonces dirán, no, entonces mejor no lo dice, no habla mucho de algunos temas que pueden ser más complicados o que van a despertar. Porque, ojo, cuando lo tuvimos en Destino 2016, él dijo que estaba de acuerdo con la pena de muerte. Sí. Y fue uno de los temas que generó más discusión con Carmen Ortiz y con Gustavo Berganza en esa oportunidad. Generó mucho reciclaje en las redes sociales. ¿Por qué? Porque al asumir posiciones firmes sobre algún tema en particular, lo confronta con el pensamiento de alguien que lo está viendo. Entonces, posicionarse acerca de algún tema polémico genera ruido. Y lo que menos necesita hacer en este momento, aunque usted no lo crea, es ruido. Necesita pasar lo más callado posible. A la inversa, Sandra Torres. Esta semana es cuando sale en la clase media urbana a hablar más con la gente, porque necesita poder acercarse más a esa clase media urbana, posicionarse y lograr penetrar. Y el mejor discurso que encontró en estos espacios es que está arrepentida de todas las cosas que se le puedan señalar habiendo estado en gobierno, porque es una forma de tratar de acercarse y de aceptar que de alguna forma pudo haber hecho algo malo en un momento dado, pero que hoy está dispuesta a corregirlo. Entonces ella tiene un esquema un poco diferente y ahí vemos un pequeño repunte. Claro. De Sandra Torres, que estaba flat, y de repente pega un pequeño repunte. Pero sigue estando dentro de los márgenes en los que se ha movido. Sí, pero luego que arrancó en 12.9, subió a 13, bajó a 13.3, bajó a 13.1 y ahora subió a 15.1. O sea, sí es un movimiento un poco más alto que las otras encuestas. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Encuesta CA como nuestro hashtag de la noche. Edgar Valdizón seguirá cayendo constantemente. El desagrado por el tipo es algo de moda en el país, es lo que dice el señor Cifuentes. Sergio, ¿cuál fue la metodología? Entrevistas cara a cara, 1.199 entrevistas cara a cara a nivel nacional, hombres y mujeres, 50 basadas en el padrón electoral del año 2011. Para darle pues una idea más clara de la metodología. Dos formas de intención de voto, una con papeleta simulada, utilizando pregunta abierta. Una con papeleta simulada usando el patrón que ya ha dado a conocer el Tribunal Supremo Electoral, y en otra pregunta abierta. Las respuestas pues más básicas, si usted la quiere leer por completo, revista Contrapoder ya tiene su edición de papel, ahí todos los temas. Mario nos dice, votar entre lo peor y lo absurdo. Si Jimmy llegara al poder en segunda vuelta será por el antivoto, no por sus fieles seguidores. Creo que en eso no habría ninguna forma de refutar lo que dice Mario. Brandon, ¿y qué pasaría si pierde Valdizón? ¿No sería extraño que buscara atacar e intimidar a su oponente? No le toca. El doctor Hernández, cuando las estructuras partidistas municipales trabajen, Jimmy Morales puede que baje en su posición. Está interesante. También creo que es correcto lo que dice el doctor Hernández. Las estructuras de los partidos más organizados, como el partido líder, como la estructura del partido Unidad Nacional de la Esperanza, tienen un poder. El trabajo de fiscalización en mesa también es muy amplio de estas organizaciones partidarias, cosa que el FSN Nación no tiene. Lo interesante sería saber dónde se concentra el voto más poderoso, el que puede cambiar todo. El voto indeciso, pues ahí va migrando. Pero en este momento, principalmente el voto indeciso está en la clase media urbana. ¿Sí? Es donde principalmente está el grueso del voto indeciso. Jimmy Morales rompe paradigmas, la verdadera encuesta, 6 de septiembre. Marielos, ¿realmente podría haber algún cambio radical? Con tanto cambio de escenarios y candidatos es difícil hacer mediciones. Es correcto. Eric, decidir tu voto en base a encuestas es no tener criterio propio. Guatemala vota por convicción. Y Edgar, mucho cuidado con lo que pedimos. Guatemala, ojo con esas alianzas en la segunda vuelta. Quique. El dilema que se da es que hay una tendencia normalmente en este tipo de casos ya a que conforme se acerca al momento de la elección, estamos a 16 días prácticamente, 14 días de campaña, porque solo quedan 14 días y 16 horas de poder hacer campaña, no, y 14 horas, perdón, para poder hacer campaña. Eso va acortando los momentos que puede haber reacción. Y ojo, todavía en esa última semana
más que ocurran cosas extraordinarias mediáticamente y demás, que las pueden ocurrir, y pueden ocurrir todavía temas que tienen que ver con temas de CICIG, y todavía quedan 2 jueves de CICIG antes de la elección, así que ojo, y van a haber un par de días que no van a ser jueves necesariamente, y van a haber acciones conforme siga pegando. Donde está afectando eso es al voto urbano marginal de Manuel Valdizón. El voto profundo rural, que está vinculado a estructuras políticas clientelares fuertes del partido líder, difícil poder carcomer. Ese es su piso, ese es un piso muy duro que tiene esa estructura. El voto periurbano o urbano marginal, que el urbano marginal es, usted se va a sorprender, pero en Ciudad de Guatemala, Manuel Valdizón todavía queda en segundo o tercer lugar en la encuesta. Le gana Jimmy Morales probablemente, pero todavía queda segundo o tercer lugar en la encuesta en el área de Ciudad de Guatemala. ¿Por qué? Porque todavía tiene un peso importante el área urbano marginal de la Ciudad de Guatemala, que tiene un voto duro que todavía lo va a poder capturar. Entonces, ese tipo de voto todavía va a quedar flotando. Pero donde está carcomiendo el Jimmy Morales es en esos lugares donde, al no haberse visto una alternativa distinta de que pudiera ganar la elección, ese voto blando, el que yo hablaba hace un momento, migraba hacia el que va a ganar, al que le toca. Jugando un poco con ese esquema que decía Edgar. Pero conforme nos vamos acercando y se empieza a ver la posibilidad de que alguien más pueda competirle por ganar, ese voto blando empieza a flotar. Empieza a flotar y esas últimas 2 semanas se termina consolidando. Lo paradójico para Jimmy Morales es que Jimmy Morales tampoco tiene un voto duro muy fuerte. La mayor parte del voto de Jimmy Morales es un voto blando, un voto que ha migrado hacia él, no como primera opción, sino como una opción después de analizar las que habían y viendo que era junto con Juan Gutiérrez probablemente los únicos 2 que eran de fuera del sistema al 100%, que no habían participado políticamente, activamente. Entonces, salvo entre ellos 2 que podían moverse algo del voto, el voto de Jimmy Morales no se mueve mucho más hacia opciones como Roberto González o como Suri, porque ese es un voto del sistema. Es un voto similar en características para muchos a votar por la misma Sandra Torres o votar por Manuel Valdizón, porque los reconocen como alguien del sistema. Entonces se flota más entre esas 2 opciones en todo caso, y si algo migra o sale del control de Jimmy Morales, o regresa a Manuel Valdizón, que fue donde salió un poco en este momento, o migra un poco hacia la misma estructura de Juan Gutiérrez, o alguien que llenara un perfil similar, tal vez un Charlos Sosa, que aunque ha estado en gobierno ha sido Banco Guatemala, no necesariamente en política partidaria, y es por ahí, entonces, bueno, sí ha estado, pero no reciente, entonces la gente no lo tiene en mente, pero eso es un poco el esquema. Sí hay una posibilidad que todavía pase algo estos últimos 15 días. Pero lo más probable es que las tendencias que se están marcando nos permiten ya ver un poco para dónde se mueve. El repunte de Sandra Torres es importante, y la estructura, la organización partidaria que tiene Sandra Torres va a pesar el día de la elección. Hay una ruralidad muy profunda que casi no la mide ninguna encuesta. Una ruralidad muy profunda que casi ninguna encuesta la mide. Es lo que implica 2 cosas: un poco de voto oculto a favor de Sandra Torres, y un poco de voto oculto todavía a favor de Manuel Valdizón. Principalmente en las tierras del licenciado Ortiz, en las tierras de las Verapaces, Quiché, San Marcos. Ahí hay un voto oculto. En esa L que se habla que es el norte de Ixcán, desde lo que es Xujá, toda la parte de Alta Verapaz, Ixcán, Varías, Mentón, gracias a Dios, y todo bajando hacia San Marcos, esa L invertida que está en esa esquina de Guatemala, con el corazón del altiplano, que es Quiché y Chimaltenango. Sin olvidar líderes importantes de la Verapaz, como los hermanos Quej, que están con UNE, que obviamente tienen un arrastre muy importante. Y hay un subregistro de voto ahí. Vámonos a las redes, sí, que además hubo un cambio en la matriz de empadronadas, no, óigase bien, empadronadas, en esa área en particular, que tiene un voto muy duro de Sandra Torres. Vámonos a las respuestas que tenemos con encuesta CA. Esta encuesta da mucha duda, y más en el interior. Jimmy no tiene tanta presencia, no creo en los resultados de la encuesta. Como cualquier encuesta, Luis. Como cualquier encuesta, de que pueden haber variaciones, seguro. Si la muestra está bien tomada, está bien. Claro, Valdizón vive la pesadilla de un político, la gente recibe los incentivos sin estar dispuesta a dar aceptación, es lo que dice Huicho. Vive la pesadilla de cualquier político, y es haber tenido un techo, porque a partir de ese techo no le queda más que decrecer. Jimmy nos dice: es exceso de suerte y falta de experiencia, hasta eso hemos llegado, es lo que dice Luis Fernando. Jimmy Morales tiene el alma vendida a las empresas de seguridad privada. Rasek nos plantea: Jimmy no tiene seguidores fieles,
pero empieza a verse como un gobierno de transición. Rafa, hay que enfatizar a la población que el candidato más poderoso no es Valdizón, sino el voto indeciso. Este puede cambiarlo todo. Hoy no es cierto. Hoy el poderoso es Manuel Valdizón. Así de sencillo. En áreas urbanas, duras, clase media urbana, sí es cierto. Pero es que ese no es el voto total. Claro. O sea, el problema que tenemos es que la población cree que lo que piensan él y sus cuates alrededor es la opinión de todos los guatemaltecos. Y eso no es así. Hay una población rural profunda, periurbana y urbano marginal que tiene una visión completamente distinta a la que tiene una clase media urbana. Lo que no entendemos con acceso a redes sociales. Lo que no entendemos es que lo que esa gente tiene son motivaciones de voto distinto. Eso es. O sea, motivaciones de voto distinto. Que si las compartimos o no las compartimos, eso es otro cantar. Pero cada ciudadano tiene su propia motivación, su propia idea. Si queremos que todos van a ser por el bien de la patria, habría que definir algunos términos ahí. Vamos con encuesta CA. Ya voy con el licenciado Ortiz. Kevin nos dice, gracias a Dios ha bajado la intención de voto para Manuel Valdizón. Al menos da un rayo de esperanza. Claudia, es una gran responsabilidad mostrar esos resultados con muestras nada representativas. Considero que es un error validarlas. A ver, Claudia, 1.200 encuestas es lo que se hace en prácticamente todo el mundo. Y si usted podría hacer 3.000 encuestas, que si lo único que disminuiría es un poquito el margen de... Pero poquito. Hemos hablado mucho, a ver, dependiendo de qué es lo que se quiera averiguar. Por ejemplo, si solo queremos saber qué piensa el guatemalteco en general, por medio, ninguna otra cosa, ni que diga hombres ni mujeres ni nada por el estilo, hasta con 400, 500 muestras es suficiente para poder tener una idea de lo que piensa en promedio el guatemalteco en general. Como se empiezan a hacer preguntas, pero miren, las mujeres cómo votan, y los del norte cómo votan, y los hombres cómo votan, y los de tal edad cómo votan, entonces es necesario empezar a hacer pequeñas mini muestras dentro de la muestra general para tener suficiente representación de cada uno de esos sectores. ¿Cómo lo hace? Clase media alta, lo basa en el padrón. O sea, en este caso el padrón 2011 el padrón, o sea, entonces usted tiene una representación del padrón en Huehuetenango, una representación hombres, mujeres en Huehuetenango, empadronados mayores de 18 años. Pero ni siquiera tanto así, Juan Carlos, porque en este caso en particular, como no hay una muestra representativa de Huehuetenango, sino que solo es una muestra nacional, lo que tenemos es suficientes muestras de lo que se determinó como norte, suficientes muestras de lo que se determinó como sur, pero no podemos saber cuál sería la tendencia en Escuintla, porque puede ser que no haya suficientes muestras o encuestas en Escuintla para saber cómo piensa Escuintla. Solo es representativo de cómo piensa el país en general. Ni siquiera tenemos suficiente para saber cómo piensa el municipio de Guatemala, porque solo para eso habría que tener por lo menos unas 1.200 muestras solo en el municipio de Guatemala. Entonces es bien complejo, por eso la muestra es una muestra nacional, que buscaba también tener muestras suficientes en hombres y mujeres, muestra suficiente en nivel socioeconómico, muestra suficiente en urbano y rural. Entonces eso requiere afinar un poquito la muestra, claro. Pero con 400 o 500 a nivel nacional, si no queríamos saber nada más ni de sexo, ni de nivel socioeconómico, ni de dónde vive y cosas por el estilo, con 400 o 500 es más que suficiente para tener un plano general. Y ahí es donde el llamado anterior se hace mucho más pequeño, la posibilidad de que usted sea encuestado. ¿A qué me refiero? Hombre. Usted tiene que definirse entre hombre y mujer, nivel socioeconómico, lugar de residencia. O sea, ahí es donde la posibilidad de que usted sea encuestado se vuelve muy, pero muy pequeña. Lee Cortés. Sí, a ver, varios temas acá. Yo creo que un candidato que todavía creo yo, esto es obviamente una elucubración propia, que quizás no se han definido sus votos, se nos olvida por muchos ratos, Alejandro Sinibaldi. Alejandro Sinibaldi incluso punteaba un poquito arriba de Sandra en las encuestas de marzo o abril, antes de que Sinibaldi desistiera de la participación. Y yo creo que Jimmy por ahí es donde también ha ido capturando algunos votos, ¿no? Porque el voto que iba a Sinibaldi no era necesariamente el voto urbano de clase media del que hablamos, que ese no iba a votar por Sinibaldi, o muy pocos iban a votar por Alejandro Sinibaldi. Pero ese voto que ha quedado un poco en el aire, ¿no? Porque sabemos que muchos actores del Patriota están en UNE, pero otros muchos se quedaron en Patriota porque no dio tiempo, digamos, a hacer el relevo o la migración a un partido ganador. Yo creo que todavía plantean algunos candidatos indecisos, porque yo creo que el Partido Patriota obtendrá muchas alcaldías en el país. Y diputaciones. Y diputaciones, porque quedó todavía una serie de cuadros, digamos,
fuertes de la eventual candidatura de la supuesta candidatura más bien de Alejandro Sinibaldi en su momento. Entonces yo creo que ese voto lo ha ido capitalizando y no sé hasta qué punto haya voto ahí medio en el aire que Jimmy todavía pueda captar. Eso explica, yo creo, una parte del fenómeno Jimmy, donde yo creo que quizás Jimmy se debilita en el voto urbano. Es que por mucho que Jimmy ha intentado ser un candidato, digamos, ausente o místico, digamos, en el cuadro, en el ring, a mí me parece que la percepción generalizada es que es un candidato conservador. Y yo creo que quizás el votante más de izquierda, urbano, incluso es muy reticente a la imagen de Jimmy Morales, y yo creo que eso sí puede jugarle un poco en contra, porque esa es una parte del voto que se abstendría. Otro voto es, lógicamente, el voto mucho más educado, digamos, el más sofisticado, que tampoco va a votar por Jimmy o no piensa votar por Jimmy, y que quizás solo por una eventual razón estratégica opte al final por votarle. Yo creo que son esos los puntos cojos también de Jimmy, que me parece a mí que le van a limitar un poco su crecimiento en 2 semanas, supeditado lógicamente a lo que decía aquí, que no, a lo mejor pasa algo demasiado bestial en 2 semanas que a lo mejor sí modifique el escenario, pero si mantenemos los demás factores constantes, yo esos puntos flojos le veo claramente a la candidatura de Jimmy, sin olvidarnos pues de lo que ya muchos de nuestros televidentes también mencionan, de la carencia de cuadros y de movilización en el interior, sin mencionar un tema clave, ¿no?, como el de los fiscales de mesa, que habrá que ver con cuántos cuente el partido de Jimmy, porque me imagino que el partido UNE tendrá órdenes expresas de impugnar absolutamente todos los votos que salgan una linita de Jimmy, porque es el contendiente a eliminar, o sea, y eso pesa, pues. Y también buscará, por ejemplo, el tema del voto en blanco, del voto en nulo. También habrá un nivel de impugnación mesa a mesa muy alto, o sea, en el cual no participa FCN Nación. No creo que tenga los recursos humanos hoy por hoy para buscar ese... Pero es un área en la que he estado trabajando. De hecho, a ver, hay 2 cosas ahí en las que he estado trabajando, porque sí hay gente obviamente que se ha empezado a acercar. Así como se acercaron en su momento a Manuel Torres, cuando se acercaron a Manuel Valdizón, pues no, me refiero a Manuel Valdizón en la campaña anterior. No, claro, pero también en esta ocasión se acercaron a Sandra Torres, gente que hace 4 años no solo no la volteaba a ver, pero hasta la machucaba y le escupía si le podía escupir. Seguro. Después se acercaron porque la veían como mejor opción que Manuel Valdizón. Pero en esta ocasión también algunos empiezan a acercarse ya a Jimmy Morales. ¿Y qué es lo que principalmente necesita? Recursos para el día de... para la movilización, para fiscales, para poder pagarle a la gente que llegue a las mesas, ni siquiera para mover votantes, solo para tener gente sentada en una mesa que pelee tus votos, que no te los vayan a anular. Y quien va a estar ahí detrás tratando de anular el voto a como dé lugar son 2, curiosamente: líder y UNE. ¿Por qué? El líder porque tendría más miedo a él en segunda vuelta, y UNE porque quisiera estar en segunda vuelta. Entonces esos 2 tipos de fiscales muy bien entrenados, políticos ya de trabajo de hace tiempo, van a estar ahí acechando cada boleta que lleve la marca de FCN Nación, para tratar de anular ese voto y restarle posibilidad de llegar a segunda vuelta. Bueno, y no solo de FCN Nación, creo que de cualquiera, pero luchando, voto. Pero una cosa te digo, yo creo que a lo mejor, y es verdad, y lo supongo, que sobre todo con las encuestas que se ven, habrá gente con recursos que se ha acercado a Jimmy. Seguro. Yo dudo, eso sí, que Jimmy tenga una estructura piramidal y eficiente para canalizar esos fondos y esa directriz, porque tú no dependes que si en Zacapa. O sea, ¿cómo llegas a Zacapa? ¿Cómo llegas a Alta Verapaz? ¿Cómo llegas a Petén? Por los cuadros que tienes. Los cuadros de FCN son escasos. Entonces, a lo mejor la plata puede llegar, pero es un poco endeble la organización, pues. Que en el caso del partido líder tienen una maquinaria con muchos migrantes políticos con experiencia en urna, muy aceitados, que conocen lo que están haciendo. Y bueno, la maquinaria de la UNE, que en la elección pasada, como bien planteaba aquí, que pues jugó a favor del crecimiento de Manuel Valdizón, y luego se escapó de sus manos poder tener control de ese crecimiento, y de otro voto como el de Mario Estrada y ese tipo de votos más locales. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Encuesta CEDA. Tenemos que irnos ya, ¿Serán las elecciones de la historia? Nos plantea José Alejandro. Dice: el universo no es mi universo. Pasa que muchos creen que lo que piensa su círculo es lo que piensan todos. Es lo que nos dice José Alejandro, es lo que explicaba Quique. Boris: Jimmy va a seguir creciendo, no hay razón para pensar lo contrario. Aparte, no está intensificando su campaña.
creo que hoy por hoy ya el tema de Jimmy ya es mucho más de la campaña, es más de la estructura. Jorge Mario nos dice: si Jimmy Morales tiene los centros urbanos como Guatemala, Zacatepeque, Xela, Mazate, tiene una buena chance de pelear por voto de unidad. Que fue el voto patriota la vez pasada. Sí, pero cuando venció el voto patriota, la diferencia fue 7-3. En las áreas urbanas. En el caso de Jimmy no es 7-3, al contrario. En algunos lugares todavía, por ejemplo, en el departamento de Guatemala, en general, la vez pasada el patriota de segunda vuelta ganó ¿A qué nos referimos 7-3? De cada 10 votos, 7 fueron patriota, 3 fueron para Manuel Valdizón. En este caso, incluso en segunda vuelta, van a estar más 6-4 probablemente, o 5.5, 4.5, porque el departamento de Guatemala tiene todavía mucho voto, que es ese voto urbano marginal y periurbano del área metropolitana, que todavía es un voto duro de Manuel Valdizón. Bueno, nos vamos. Al regresar seguimos en el análisis y vemos algunas conformaciones interesantes. Estamos con Encuesta CEA a través de la señal de Canal Antigua. Gracias, Rosario. Como dice Quique, de toquecito vamos a darle a esto para cerrar. Vamos por el EPTA igual. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Encuesta CEA, siendo el tema más comentado. El problema es la importancia que se le da a la encuesta. Es solo un sondeo que marque una tendencia, pero no la realidad. Nos dice: recién fui encuestado, no sé para quién, mi candidato ni figura en los porcentajes, soy urbano rural y no te toca Valdizón, es lo que dice. Jimmy es la opción fuera de lo común, lo demás tiene recorrido político y vinculante a corrupción, dice César. Urbano no Valdizón, Cook no Valdizón, universidades no Valdizón, el no está en primer lugar, es lo que dice Justo. Y también nos dicen: ante propuestas tan pobres no estimula el querer ir a votar. Gracias MNR, que parece capaz, ni aparece en las encuestas. Bueno, es una lucha titánica la gente de MNR, a quien pues ya nosotros tuvimos en Destino 2016. Interesante la entrevista que tuvimos en ese momento. Lic Ortiz, para cerrar. Bueno, interesante el resultado de la encuesta. Lógicamente, con las dudas que todos puedan tener, la encuesta es un tema técnico, ¿no? La muestra está tomada con las mismas técnicas que se utilizan para cualquier encuesta, las 1.200 personas, que es una muestra amplia para la pregunta que se hace. Me parece a mí que puede haber obviamente otras variables, y puede haber obviamente una cuota de subestimación hacia el voto rural, porque obviamente es difícil levantarlo, dadas las características de ciertos sectores rurales por su distanciamiento, porque el trabajo de los alcaldes en algunos puntos es muy importante para determinar el voto rural, pero obviamente esos van a ser más o menos 3% en los resultados. Tampoco nos engañemos con que la encuesta puede tirar de un lado para el otro, siempre han sido obviamente unas guías, ¿no? Me parece que la tendencia clara es Manuel Valdizón siempre a la cabeza, difícilmente caiga mucho más de lo que ya cayó. Me parece que es posible obviamente algún descenso, sobre todo que se distribuya entre Sandro y Jimmy en lo que queda de las elecciones. Interesante va a ser entender hacia dónde se va a decantar el voto indeciso, porque yo creo que eso va a llenarle a alguien el saco de votos, y para ello creo que faltan todavía un par de sisigazos o casos interesantes en las semanas que vienen. Esperemos, pero la tendencia me parece que está clara. Sisigazos, Quique. Por lo menos está bueno. Vamos a patentar ese también. Eso está. Hashtag Sisigazo. Hashtag Sisigazo. Y el registro mercantil. Sí, Edgar, ahí por favor. A ver, la dinámica de lo que falta. Hay mucha gente que está en ese como voto blando. Eran indecisos que empezaron a ubicarse ya con alguien, y todavía en las últimas 2 semanas, con toda la incertidumbre que ha habido, que si lo de Alfonso Carrillo prospera o no prospera y demás, hay gente que todavía está en ese espacio. Pero esa última semana, o sea, dentro de 8 o 10 días, cuando estemos ya al frente, a 3, 4, 5 días de la elección, mucha gente va a terminar de definir si va a ir a votar o no va a ir a votar, si decide ir a votar y votar nulo o no votar nulo, y si decide ir a votar y votar con el corazón o votar un poco con el temor de que no quiere que gane a alguien en particular y entonces vota en contra de esa persona. Todo eso va a pasar esa última semana. Por eso las encuestas son simplemente una medición de ese momento, la sensación que tiene la gente en ese momento. Cosas claras, si hay ciertos votos duros. El voto duro de Sandra Torres está ahí, hay un voto duro muy fuerte que está por lo menos en 12, 13%, eso está fijo, casi que no importa ya qué más se le diga a Sandra Torres, lo va a sacar.
Lo mismo pasa con Manuel Valdizón, tiene cierto 26%. monto ahí, que es un 26, 27%, que parece ser su suelo. De eso para abajo difícilmente pasa. Y los demás están en un flote. Jimmy Morales no tiene un voto duro propio, sino que flota un poco dependiendo de lo que está pasando. Lo mismo pasa con Juan Gutiérrez, con Alejandro Yamatei, con Canela, con Suri. Suri, de hecho, en medio de toda esta discusión que si corría o no corría y demás, había subido, había bajado, había vuelto a subir y ahora está por ahí, pero no logró terminar de capturar un voto. Le afectó muchísimo esa etapa, ese momento en el que había quedado fuera de la papeleta. Entonces la gente empezó a buscar opciones, un voto blando. El voto duro de ella se mantuvo, pero el voto blando del 3%. Flotó, y ese 4 o 5% que había estado flotando con ella se adhirió con alguien más, muy probablemente con Jimmy Morales, y perdió ese voto. Esos flotantes que están ahí todavía pueden tener mucha variación de aquí a la elección. ¿Y por qué le digo esto? En Costa Rica, en Panamá mismo, las últimas 2 elecciones en esos 2 países, el que iba al tercer lugar en Panamá a 10 días ganó la elección. Sí. Ganó la elección y el margen era amplio, pero ganó la elección. ¿Por qué? Porque había un voto flotante, un voto suave todavía ahí, blando, que se movió. En Costa Rica pasó lo mismo. Se empezó a caer, pero despedazándose Johnny Araya. Otón se mantuvo más o menos estable siempre en segundo, pero Guillermo Solís, los últimos 10 días, pegó un levantón y de pronto se coló y entró. ¿Por qué? Porque hay mucha volatilidad hoy en el ambiente con todo lo que estaba pasando. Entonces, estos nos marcan tendencias y ciertas cosas básicas que ahí están. Pero de verdad, desde un Alejandro Yamatei, un Roberto González. un Roberto González, un Juan Gutiérrez, que está en ese como piso ahí un poquito arriba de ellos, Suri, todo ese grupito que está ahí, que tiene un frote, puede volver a capturar parte de ese voto en los últimos 10-15 días. De verdad, esto todavía tiene un espacio de movilización, así que estas son tendencias, son ideas que nos dan, pero nada está escrito realmente en piedra. Todavía pueden pasar cosas en estas próximas 2 semanas. ¿Quiere leer al respecto? Busque el caso de Fujimori en Perú, busque el caso de Jorge Serrano, ahorita en Panamá, de Jorge Serrano en Guatemala. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Le presentamos los datos que arroja la encuesta realizada por Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y revista Contrapoder. Se marca una tendencia a la baja de Manuel Valdizón, a la alza de Jimmy Morales. En El Salvador, jornada sumamente violenta. Se reportan 36 muertes violentas tan solo en el último día. Y en Brasil he de contarle que se habla de un nuevo escándalo de corrupción profundo relacionado con la estatal Petrobras. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Ortiz, Godoy, Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.